Muy bienvenidos todos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente aquí de los estudios que nosotros montamos, del auditorio de la Iglesia de São Paulo. Y nosotros tenemos que agradecer a todo el equipo que nos está dando un apoyo excelente, desde el equipo técnico 288 y todo lo demás. Sin ellos no habría sido posible realizar esta conferencia maravillosa. Y nosotros también queremos pedir para que el Señor nos bendiga, porque hoy termina la primera etapa, hoy en la mañana el mensaje 11, hoy en la noche el mensaje 12, y a partir de la semana que viene nosotros volveremos a aquel modelo de sábado en la noche y domingo en la mañana, y así por 6 semanas nosotros terminaremos los 12 mensajes restantes que componen el alimento diario. Solo recordando que la próxima semana, el día miércoles, no habrá la transmisión de una sola trompeta ni de jóvenes 110%, pero ya después en la siguiente semana ya vuelve todo lo normal. Y vamos a ganar tiempo. Estamos en el mensaje 11, que es el labor de amor, que habla del trabajo de amor. Todavía en el mensaje 4 no conseguí terminar un poco de la obra de fe, entonces yo voy a hacer ahora una conexión y como nosotros hablamos en aquellos mensajes 3 y 4, nosotros recordamos a los hermanos de que el hombre había sido desconectado en el jardín de Edén, y así hubo una gran tragedia. Esa desconexión causó muchos males. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre quedó suelto totalmente a merced del enemigo de Dios, y eso también hizo con que aconteciera en Génesis 6 aquella otra tragedia, que la humanidad casi acaba con la raza humana pura, y gracias a Dios usó a la familia de Noé, salvó a la familia de Noé a través de un arca y salvó la pureza de la raza humana. Aún 100 y pocos años después ya vino Nimrod introduciendo la declaración de independencia, creando el primer reino de este mundo, el primer gobierno de este mundo, declarando que el hombre no necesita más de Dios, que el hombre puede vivir a través de su capacidad. Y con eso, un poco tiempo después, vino la Torre de Babel, declarando totalmente independencia de Dios, y ese gobierno humano que fue creado por Nimrod en Babel y también en Nínive, eso va a desembocar en el gobierno humano, en un gobierno humano totalmente independiente de Dios. Se va a desembocar en el final de los tiempos, gobernado por el anticristo. Todas las naciones irán a luchar contra Dios y contra el pueblo de Dios. Así comenzará la gran tribulación. Pero aún nuestro Señor Jesucristo volverá, y con el soplo de su boca Él destruirá al anticristo y derrotará a todo su ejército, trayendo el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces nosotros estamos en medio de ese proceso, y las obras de fe tienen todo que ver con eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de los tesalonicenses era formada principalmente por los griegos convertidos al Señor, y esos griegos eran adoradores de ídolos. Y para que haya una conversión fuerte como realmente hubo en medio de los tesalonicenses, porque la fe de ellos, la repercusión de la conversión de ellos, repercutió no solamente en Macedonia, sino también en toda Acaya y por todo el mundo. Se oyó hablar de la fuerte conversión de ellos, de los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, queridos hermanos, esa conversión fuerte
fue debido a la fe. Cuando ellos creyeron en la palabra de los apóstoles, la fe fue introducida por medio de la palabra. Por eso nuevamente pido a ustedes para proyectar aquel cuadro que nosotros hicimos para un mejor entendimiento. La fe, ella es traída por medio de la palabra. Nosotros ya hablamos que la fe objetiva, y esa fe, la fe es el propio plan de Dios para la salvación del hombre. Y ese plan de Dios y la fe en verdad es el propio Hijo de Dios que es el contenido de todo el plan de Dios, de la economía de Dios para salvación de la humanidad nuevamente, que fue desconectada en el jardín de Edén. Y la manera como Dios consigue salvar al hombre es que el hombre se conecte con la fe. Y que cómo la fe consigue conectarse con nosotros es por medio de la palabra. Por eso los tesalonicenses oyeron la palabra de la fe, el evangelio, y esa palabra es como un transportador, es un vehículo. La palabra es un vehículo que trae vida y naturaleza de Dios cargado de fe y llega hasta nosotros por el oír de la fe. Por tanto, nosotros leímos que en Romanos capítulo 10, en el versículo Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. La palabra predicación es mejor traducida como oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Cristo trae la fe hasta el hombre, y la parte del hombre que recibe la palabra son nuestros oídos. Nuestros oídos oyen la palabra y aceptan la palabra. Usted puede oír y rechazar, pero ese vehículo viene, toca su puerta, usted necesita oír. Y oír, después de que pasa por el oído, entra en la puerta de la mente y de nuestro corazón. Y la mente acepta, ella piensa, yo voy a aceptar esa palabra, y esa palabra entonces pasa por la emoción, por la voluntad del hombre, y finalmente pasa para dentro del espíritu del hombre. Y así nace la fe subjetiva del hombre. Así es que nace su fe. Y su fe es la puerta, de los cielos. Es la ventana que hace que usted tenga acceso a las cosas del área de Dios. Eso está en Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza en portugués, ella en griego es hipóstasis. Esa misma palabra que es hipóstasis fue traducida en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente. Él, Cristo el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo de Dios es la expresión exacta del ser de Dios. Y esa palabra, la imagen misma de su sustancia, esa palabra es la misma palabra hipóstasis. Por eso ese ser es la propia sustancia de Dios. Yo puedo entonces entender en el capítulo 11, versículo 1, traduciendo de la siguiente forma.
La fe es la substantificación de las cosas que se esperan o la convicción de los hechos que no se ven. Esto es, yo voy a traducir para una palabra más fácil, más comprensible. La fe, ella trae, ella torna, vuelve real para nosotros las cosas de la sustancia de Dios. Las cosas de la esfera de Dios son invisibles. También son celestiales, son espirituales. Nosotros, los hombres que vivimos aún limitados en el tiempo y el espacio, nosotros no tenemos acceso a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a las cosas celestiales de Dios, y mucho menos nosotros no podemos ver las cosas invisibles. Pero gracias a Dios que por medio de la fe, Cristo que fue engendrado en nosotros, dentro de nosotros por medio de la palabra, nosotros conseguimos abrir una ventana para tener acceso a las cosas celestiales, a las cosas de la sustancia de Dios. Aleluya. Usted y yo no solo podemos tener acceso a las cosas materiales, físicas, nosotros conseguimos tener acceso a las cosas invisibles que nadie ve. Y conseguimos tener acceso a las cosas de Dios. ¿Okay? Por eso es que en el capítulo 11, aquí dice la convicción de lo que no se ve. Versículo 3 del capítulo 11 en Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, lo visible vino a existir de las cosas invisibles que no se veían. Entonces, queridos hermanos, las cosas visibles no estaban aquí antes. Antes de las cosas invisibles estaban las cosas invisibles. Las cosas de Dios son de la esfera invisible. Y Dios es el que creó todas las cosas visibles por medio de su palabra. Entonces las cosas visibles vinieron por medio de las cosas invisibles. Y nosotros no tenemos como hombre acceso a las cosas invisibles, pero gracias a Dios, cuando oímos la palabra de la fe, esa palabra trajo la fe para dentro de nuestro espíritu, engendró en nosotros nuestra fe. Y esa fe nos dio la capacidad de ver las cosas invisibles de Dios, las cosas celestiales, las cosas espirituales. Oh Señor Jesús, eso es maravilloso. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios 4, 18 dice, é um versículo conhecido por nós. Es un versículo conocido por nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven. Presta atenção nas coisas visíveis. Porque usted solamente presta atención en las cosas visibles. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, pasan. Pero las que no se ven son eternas. Por tanto, mis queridos hermanos, demos gracias a Dios que Dios nos dio un órgano donde nosotros tenemos la fe, y esa fe, y por medio de esa fe usted tiene acceso a las cosas que no se ven, y esas cosas son eternas. No pierda tiempo en buscar, ganar, perder su vida, su tiempo, su energía por las cosas que se ven. Pelas coisas que se não veem. Por isso que Paulo fala em Colossenses, né, capítulo 3, que ele diz, Pablo habla en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, si fostes Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Onde Cristo vive. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde yo estoy? Eso mismo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Efesios 1, nosotros vimos que Cristo Jesús, Él fue resucitado con suprema grandeza de su poder. As regiões celestiais, ele foi posto
a sentar-se à direita de Deus, e ele está Él fue- acima de todo Fue al lado y principado, luego fue a la potestade, derecha de Dios y poder, está domínio encima e de todo nome principado, de que se potestad possa y referir. poder y Então, dominio nosso y Senhor también Jesus del nombre que como se pueda cabeça da referir. igreja, Entonces já nuestro está Señor acima Jesucristo, como de cabeza todo de la principado e iglesia, potestade, ya ele está está nos céus. por encima de Então, todo eu e principado y você, que somos potestad, Él seu está en los corpo, cielos. membro do seu Entonces, corpo, usted y nós yo que não somos su cuerpo, podemos miembros de su viver cuerpo, nosotros pelas no coisas debemos que se veem vivir aqui na por terra. las cosas que Nós se ven devemos aquí en la viver tierra. a Nosotros realidade debemos das coisas vivir la celestiais. realidad de las cosas Portanto, celestiales. pensai Por nas tanto, coisas lá do alto, pensar, poner la mira en las nas que cosas de são arriba, aqui da no terra. en las que son de la Ganhar tierra. dinheiro, fama, Ganar ter dinero, prosperidade fama, aqui na terra, tener prosperidad isso aquí en não la vale tierra, nada. eso no vale nada. Porque morrestes, nós já morremos Porque com habéis Cristo, muerto, e a nosotros ya vossa morimos con vida Cristo está y oculta vuestra vida está juntamente escondida em con Deus. Cristo Quando en Cristo, Dios. que é a nossa Cuando vida, se Cristo, manifestar, vuestra vida se então manifieste, vós também sereis entonces vosotros manifestados. también seréis manifestados. Isso, né? Vós também sereis manifestados. Vosotros com ele también em seréis glória. manifestados Essa con Él é a en gloria. nossa esperança. Esa es nuestra Portanto, meus esperanza. queridos irmãos, Por tanto, essa mis queridos hermanos, esa é es a obra da fé. Quando nós la obra de la fe. cremos, Cuando nós nosotros cremos creemos, pela palavra do Evangelho, nosotros creemos por la palabra del em nós Evangelio, foi gerado a fé. en nosotros A es fé engendrada la fe. subjetiva, a nossa fé. La fe E subjetiva, essa nuestra tem a fe. Y esa capacidade fe tiene de se capacidad conectar com Deus. de Então, aquele conectarse homem con que Dios. se Entonces desconectou aquel do hombre que jardim se do Éden, desconectó en el jardín de da Edén criação, foi conectado, o homem fue foi reconectado, a el hombre nível fue da fé, conectado a nível al do nivel de la fe, al Essa nivel del fé espíritu. nossa está no Esa nosso fe espírito, nuestra está en nuestro fizemos espíritu. contato com Deus, e Por esse medio de ella hicimos contacto con Dios y ese reconectou-nos com contacto Deus, não nos a reconectó nível con da Dios, criação, no a mas nivel de la nível do creación, Espírito. sino al nivel del Hoje, Espíritu. nós Hoy nascemos nosotros nacimos del Jesus Espíritu. disse para o Nicodemo, Jesús dijo para "Que Nicodemo pode nascer de que es novo. necesario nacer de Se você nuevo. nascer da Porque carne, si vai usted continuar nace de la carne va a continuar Mas se siendo você carne. nascer do Pero si Espírito, usted nace você del Espíritu, será o usted Espírito. será Né? Então, nós Espíritu. precisamos nascer de Entonces novo, nosotros nascer de necesitamos Deus, nacer de nuevo, pela nacer de Dios regeneração do Espírito. y de la também em regeneración João del 14, Espíritu. versículo Y también en 12, Juan capítulo fala 1, que versículo todos 12 quantos dice o que receberam, todos receberam los que a lo palavra do recibieron, Evangelho, los que recibieron la palabra del receberam Evangelio, Jesus Cristo, recibieron a creram em Jesus Jesucristo, Cristo, creyeron en confessaram Jesucristo, como confesaron a Senhor, Jesús creram como que Deus Señor, ressuscitou dentre os mortos, creyeron que Dios lo resucitó de los deu-lhes o muertos. poder de ser Dios les dio el poder de ser hechos a hijos de saber, Dios. aos que creem Esto es a los que creen en su nombre. Todos aqueles que creem Todos no nome aquellos do que Senhor creyeron en el nombre del se Señor tornou um filho Jesús, de Deus, se porque tornaron hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Dios Então, entró en él. graças a Deus, irmãos, nós Entonces, hoje, gracias a Dios, hermanos, pela palavra nosotros do hoy, Evangelho, por la palabra pela del nossa fé Evangelio, na palavra, por nuestra nós fe en la somos palabra, gerados nosotros filhos de somos Deus. engendrados hijos de Dios. Bastardos, No somos hijos bastardos, adotivos, no somos hijos adoptivos, somos hijos nacidos de Dios. Tenemos la vida de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Hermanos, es eso que esa fe es fuerte, poderosa, que puede operar en nosotros por esta causa. Porque nosotros fuimos reconectados con Dios mediante la fe. Y esa conexión está hecha en el Espíritu, en nuestro Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros ahí traemos todo el poder, toda la vida que esa vida nos trae. Por eso, los tesalonicenses tuvieron una conversión tan fuerte, que repercutió en toda aquella región. Y ellos entonces dejaron los ídolos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque esa fe que ustedes tuvieron opera en ustedes muy fuerte. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que Porque ellos mismos, en cuanto de nosotros, la manera, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Bom, irmãos, claro que aqui não termina, versículo. Bueno, hermano, que aquí no termina. El versículo 10 dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Bueno, aquí tenemos la fe, el amor y la esperanza. Entonces, esa fe, por sí sola, por estar conectada a Dios, conectada al poder de Dios, conectada a la vida de Dios, a la naturaleza de Dios, esa fe opera, esa fe trabaja. Esa fe opera milagros, tiene poder. ¿De dónde viene el poder para ellos dejar aquel politeísmo en medio de los griegos? ¿Quién les dio el poder a ellos para que ellos paguen el precio del aislamiento social que podría haber y del aislamiento familiar? Porque creyeron en Jesús, creyeron en Dios, en el Dios vivo y verdadero. En aquel tiempo eso era un gran problema en la sociedad griega. Pero ellos no se importaron con eso por causa del poder que había en la fe, porque esa es la obra de la fe. Muy bien. Y la obra de la fe, el trabajo de la fe, la obra de fe, luego conecta la fe, yo ya dije, conecta el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Dios, por medio de Cristo, se conectó de nuevo en todo aquel que cree. Y esos que creyeron en Jesús, esos que se conectaron nuevamente por medio de la fe, por medio del Espíritu, esos hoy forman la iglesia de Dios. La iglesia, la Biblia nos enseña que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el inicio apenas, el inicio de la fe. Por tanto, a partir de ahí entra una segunda etapa. Es como si usted, a partir de la base de la fe, a partir de la raíz de la fe, usted necesita desarrollar un cuerpo, desarrollar una planta, desarrollar un edificio con ese fundamento. La fe, entonces, es la puerta de entrada para desarrollar un organismo vivo que Dios quiere edificar en esta tierra. Por tanto, no es una nueva religión que nosotros queremos recibir. Ellos se conectaron a Dios y se tornaron un organismo vivo de Dios aquí en la tierra. A partir de entonces, comienza el trabajo de amor. Esto es, para que ese organismo se forme, para que ese organismo se constituya, hay necesidad de mucho trabajo, mucho labor. Aquí, esa palabra, Tesalonicenses 1, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra abnegación de vuestro amor, abnegación nosotros preferimos traducir para labor, trabajo de amor. Pero abnegación no está mal. La abnegación también traduce el sentido. Esa palabra en griego es la palabra kopos. Esa palabra significa un intenso trabajo unido a aborrecimiento y fatiga.
Nosotros estamos con los pies en el piso. De un lado, fue maravilloso, Dios operó un milagro cuando creímos en Jesús. Todo fue un cielo azul, todo fue maravilloso. Nuestra vida ahora tiene sentido. Nosotros ahora no estamos más sin referencia en la tierra. Gracias a Dios, nosotros sabemos en quién nosotros creemos, a dónde nosotros vamos. Y nosotros como cristianos y como creyentes que somos, estamos muy contentos. Tenemos la referencia que es la palabra, pero no se olvide que nosotros tenemos todo un desarrollo de ese organismo vivo por delante. Hay todo para trabajar aún. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue reconectado con Dios, aleluya. Pero nuestra alma, ella aún es aquel alma vieja, aquella alma que aún sufre la influencia del viejo hombre, de la vieja creación. Nosotros aún tenemos aquella mente indigna, aquella emoción del hombre natural, aún tenemos la voluntad, aún antigua, aún nosotros tenemos todo un trabajo por delante, somos muy individualistas, somos muy egoístas, cada uno mira para sí mismo. A quien más amamos somos a nosotros mismos. No hacemos como manda la Biblia. Entonces hay un trabajo muy fuerte por delante. Nosotros no nos asociamos muy fácil unos con otros. No sabemos relacionarnos, mucho menos edificarnos. Y Dios necesita hacer ese trabajo. Y ese trabajo exige mucha labor. Exige un trabajo intenso. Y en ese trabajo intenso, y ese trabajo intenso trae cansancio y fatiga. ¿Usted está dispuesto a andar en ese camino? Muchas personas creen que creer en Jesús es maravilloso porque luego vamos a ir para el cielo. No. Nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. Tenemos la iglesia para ser edificada, nuestra alma para ser transformada. Nosotros tenemos un relacionamiento que debemos desarrollar. Tenemos que poco a poco desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Entonces hay un trabajo que debe ser realizado y ese es un trabajo intenso. Por eso es que exige un labor de amor. Entonces, antes de nada, hermanos, yo quiero usar los apóstoles que fueron a Tesalónica a predicarles el evangelio con el ejemplo. Nada mejor, hermanos, que modelos. Los modelos nos dan referencia. Y ellos eran referencia. Los apóstoles eran referencia. Miren ahí en el capítulo 2, versículo 1. Queridos hermanos, ayer, yo voy a poner solo un ejemplo entre nosotros. Ayer, en la noche, viendo al hermano Esdras hablar sobre toda aquella parte de la escatología, yo estaba orando por él, porque no es fácil. En tan poco tiempo, el conseguir desarrollar todo aquello, yo creo que él estaba un poco sin aire, porque es mucha cosa. Yo a veces miro para él y pienso lo siguiente: ¿cuántas personas saben del labor de amor de ese hermano? Él no gana por eso. No es que cada palabra que él da, él gana $5,000. No, no hay nada de eso. Los apóstoles están aquí, es por amor al Señor. Entonces, el capítulo 2 de los Tesalonicenses dice aquí: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Basado en qué? Pablo, Silas, llevando consigo a Timoteo, entraron en Tesalónica y enfrentaron a aquellos leones todos allí. ¿No es eso? Las dificultades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enfrentar la incredulidad de los judíos, la incredulidad del pueblo griego? ¿Ellos ganan qué? No ganan nada. Por tanto, hermanos, labor de amor es algo orgánico dentro de nosotros. Nosotros no estamos aquí por un beneficio, por un interés, por un salario, por honorarios, para estar ricos. No. Algunos en el pasado,
Conocí en Portugal un grupo muy rico y quien está al frente de ese grupo dijo así, preguntaron, ¿por qué usted tiene tantas cosas así? Dijo, mi padre es rico, yo tengo cosas, yo me puedo usufruir de eso. Bueno, nosotros no somos así, nosotros preferimos trabajar con fatiga, con cansancio, pero generar alguna cosa para Dios. Ese es nuestro encargo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ellos fueron ultrajados, maltratados. Ellos predicaron el evangelio, llevaron la salvación a las personas, fueron metidos en la cárcel, ellos fueron azotados, ellos fueron aún colocados, los pies presos en un tronco. Vea qué cosa, hermanos, ¿qué es lo que ellos ganan con eso? Ganan millones de dólares, no ganan nada con eso. Ellos hacen eso por amor al evangelio. Ellos hacen eso por amor a la obra del Señor. Ese es el labor de amor, trabajo de amor. Y aún maltratados, ultrajados en Filipos, ellos no desistieron. Fueron adelante, entraron a Tesalónica y estaban dispuestos a enfrentar todo de nuevo. Confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Nós chegamos no final dos tempos. Por tanto, hermanos, nosotros llegamos al final de los tiempos. Aquello que nosotros siempre oramos y anhelamos, estamos cerca, a la orilla de la venida del Señor. El día viernes, el hermano Esdras habló sobre Cristo vendrá exteriormente, pero Cristo también está siendo formado dentro de nosotros. Y esos dos Cristos se van a encontrar. Entonces, de los dos lados, Dios está. Yo creo que ustedes concuerdan conmigo. El Señor está preparando su iglesia. Ese Cristo que está dentro de nosotros está siendo formado, está siendo preparado para ese encuentro. Y ayer aún, con toda aquella palabra sobre la venida del Señor, no sé si para usted fue, para mí me dio un temor grande. Me dio un frío en los huesos. Cuando comienzo a oír el acuerdo de paz de los países árabes, moderados con Israel, porque está pintando, queridos hermanos, la posibilidad de que en 2023 se cierre un gran acuerdo de paz. Ya no es solo esos acuerdos de paz que no son pequeños, ya son milagros lo que está aconteciendo. Y las cosas se comienzan a cerrar. Y todo eso se puede costurar en 2023. Estoy apenas haciendo una suposición. Y si hay un acuerdo de paz en 2023, nosotros tendremos apenas 7 años para la venida pública del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos 7 años se refieren a la última semana de Daniel que está reservada para el pueblo de Israel. Y comienza a contar los 7 años, la historia de Israel. Pero en medio de esos 7 años del acuerdo de paz, el anticristo romperá el acuerdo. Eso quiere decir que nosotros tenemos 3 años y medio, a partir del 2023, 3 años y medio, para en ese tiempo ser arrebatados. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que luchar del lado del Señor, para con mucho labor de amor, hacer formar ese Cristo que habló el día viernes dentro de nosotros, de hacer con que ese organismo vivo crezca con realidad. La cristiandad es muy grande, es muy numerosa, pero ¿cuánto de realidad de la iglesia tiene? ¿Cuánto de la realidad del reino de los cielos tienen de entre tantos cristianos? Hermano, ahí hay muy poca realidad. Y el Señor nos ha agraciado, Él ha hablado esas palabras y nos ha constituido a lo largo de muchos años, por lo menos algunas decenas de años. Por tanto, usted y yo somos diferenciados por la gracia de Dios. Nosotros necesitamos tomar esa posición, porque
si usted no fuere preparado por el Señor. El Señor invirtió tantos años en usted con la palabra sólida. Cuando vienen las cosas, o mundo cristão, cuando el mundo cristiano mas eu se creio que avala, você e eu não. Nós yo creo temos que uma usted base y yo no sólida. seremos conmovidos. Nosotros tenemos una base sólida. Tenemos una consistencia de todo aquello que nosotros recibimos a través de la palabra. Por eso es que usted es importante. Usted hace parte de la fortaleza de Sion. Dios puede contar con usted para luchar por el reino. Tal vez, para aquel que es un cristiano superficial, un poco fundamentado, Dios no tiene camino por medio de él, pero Dios tiene camino con usted. Por eso no se menosprecia a usted mismo. El menor entre nosotros, hermanos, puede hacer muchas cosas. Por tanto, levanta tu autoestima. Usted puede pregar el evangelio, sí. No piense que usted no diga, no, yo no puedo predicar el evangelio. Yo solo voy a ayudar a los otros. Usted puede decir, el Señor invirtió tantos años en usted. Usted puede predicar el evangelio, puede salvar a las personas, puede ayudar a las personas. Hermanos, hay tantas personas del mundo sin ninguna referencia. No tienen a Dios. No tienen la iglesia, no tienen ninguna referencia, están totalmente perdidos en este mundo. Por eso, hermanos, estamos viendo tantas personas que están buscando esa confianza en Dios, en la iglesia. Yo voy a hablar de eso después. Yo solamente quiero decir para ustedes, debemos trabajar con el labor de amor, ese organismo vivo. Dios quiere ganar más personas. Y nosotros estamos en eso. Muy bien. Entonces los apóstoles son nuestro ejemplo, nuestro modelo. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Quiere decir, nuestra predicación, nosotros entramos en ciudad. No fue para beneficio nuestro, no estamos aquí para hacer una propaganda, tener prosperidad en el área religiosa. Muchas personas piensan, yo ya tengo éxito en mi área de negocios, yo también quiero tener éxito en mi área religiosa, espiritual. Hermanos, no es por ahí. Hermanos, no estamos aquí con segundas intenciones. Por lo contrario, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, hermanos. Tenga un corazón puro. De aquí en adelante, queridos hermanos, no podemos engañar a nadie. No tenemos cómo más engañar a nadie, porque cuando llegue la hora le vamos a ver. Entonces solamente aquellos que tienen el corazón puro van a resistir. Solamente aquellos que no tienen segundas intenciones, que no tienen interés propio, consiguen persistir, perseverar. Oh Señor Jesús, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos... No estamos aquí buscando esas cosas, no. Oh Señor Jesús, Dios me libre, hermanos, de yo buscar popularidad, buscar fama. Como aquel arcángel que se desvió de Dios, él quería mucha fama. Él quería hacer muchos comercios, muchas negociaciones para ganar más control, más seguidores. Hermanos, nosotros no somos de esa línea. Nosotros somos seguidores de Cristo, del Cordero, para donde quiera que Él va. Nosotros no somos nada, somos apenas solo servidores de Él. Oh Señor Jesús, nosotros no servimos para nuestro propio interés. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, hermanos, ellos no exigieron dinero, salario, sustento. Ellos dependieron de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces ellos, queridos hermanos, ese es el modelo. Es un nuevo modelo para usted cuidar bien de la iglesia, cuidar bien de las personas, cuidar de ese organismo vivo que Dios quiere edificar, Dios quiere hacer crecer. Dios necesita de ese corazón. Si usted vivió hasta hoy de una manera, a partir de hoy,
Vamos a subir de nivel. Aquilo que você vem vivendo Aquello até que hoje, usted não viene vai viviendo hasta hoy daqui para frente. no va a atender la necesidad del Señor. Dios necesita que usted suba de nivel. Todos nós Vamos sermos todos como essa nosotros mãe. ser como Na esa igreja madre. precisamos de mães. La iglesia Mães necesita de que dão madres, carinho, mães nodrizas que den amamentam cariño, filhos, que mães amamantan a los cuidam hijos, filhos. que cuidan de los hijos. En la iglesia necesita Pais tener o quê? padres también. Versículo 9, porque vos Versículo recordáis, 9, irmãos, do nosso porque os acordáis, hermanos, labor e fadiga. de nuestro Esse é o trabajo labor y de amor. fatiga. E de Esa es labor de noite e amor. dia labutando para não Como viver trabajando de noche y de día para no ser de nenhum gravosos de a vós, ninguno de vos vosotros. proclamamos o Os evangelho. predicamos el Evangelio de Nós Dios. proclamamos o evangelho de Deus de Nos, graça. les predicamos el Nós Evangelio não de fomos Dios pesados gratuitamente. a nenhum de Nosotros no vocês. fuimos pesados a ninguno de ustedes, gravosos. No tenemos ningún interés de hacer dinero, de que ustedes entren en nuestros bolsillos. Nosotros estamos aquí es por causa del Señor. Ese es el labor, trabajo de amor. A igreja hoje, a obra Por de tanto, Deus, hermanos, por la causa iglesia da hoy, proximidade da la obra vida de do Dios Senhor, hoy, por causa de la precisa proximidad de la venida del desses Señor, dois modelos, necesita de esos mães dos modelos, que de cuidam madres com carinho, que cuidan con cariño e a também los de hijos pais y también de padres labutam, que que afadigam, laboran, né? que se Fazendo fatigan. o quê? Aqui diz, ¿Haciendo qué? versículo 11, e sabeis ainda Versículo de 11. que maneira como pai a Así seus como filhos, también a cada sabéis de de nós qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos, consolamos y a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos está llamando a usted para su reino. Y el reino, queridos hermanos, es esa conexión que usted hizo con Él ahora a nivel del espíritu. Esa conexión necesita progredir, necesita ser una conexión plena. Dios quiere gobernar toda su persona, toda su alma, y no solamente suya, sino de toda la iglesia, de un cuerpo, de un organismo vivo. Queridos hermanos, nosotros necesitamos, oh Señor Jesús, trabajar como padres, no cansarnos de exhortar, no cansarnos de consolar, de amonestar, para que todos vivan de modo digno de Dios. Tener un vivir superior, vivir de excelencia. No es apenas un buen comportamiento, buena conducta, como un buen hombre, practicar buenas acciones. No, es más que eso es vivir como el pueblo del reino que tiene la vida de Dios dentro de sí, gobernándolo, controlándolo, para que el reino de Dios aparezca aquí en la tierra. Ese reino también va de adentro para afuera, de fuera para adentro, como el hermano Ezra habló, para su gloria. Dios nos está colocándonos cada vez más para dentro de su gloria, está saturándose dentro de nosotros. Oh Señor Jesús. Y ese labor, segunda Tesalonicenses 3, versículo 9. No porque no tuviésemos derecho ese derecho de ser sustentado por los tesalonicenses. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos. Por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Nosotros estamos preocupados en ser un ejemplo, dejar un modelo correcto para ustedes. Muchas personas, muchos obreros pueden pasar por alguna ciudad, pero no dejan un modelo correcto. No dejan ejemplo para el resto. Correcto. Hermanos, ustedes saben, yo siempre digo así. Una iglesia, un niño que nace, si la primera mamada fue errada, fue difícil. Cuando a primeira mamada foi errada, una iglesia que nace es lo mismo.
si la primera mamada fuera equivocada, da mucho trabajo para enderezar. Por eso los hermanos Pablo y Silas entraron en Tesalónico, dejaron un modelo correctísimo, un ejemplo de vida para esos hermanos. Por tanto, nosotros no dejemos malos ejemplos por ahí, dejando hijos por ahí. Vamos a dejar modelos correctos, corazón correcto, de madre y de padre que se fatigan, laboran sin miedo de cansancio. Oh Señor Jesús. Senhor Jesus, muito bom. Oh Señor Jesús. Eu vou entrar, Yo voy a entrar 1 Tessalonicenses, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. versículo 9. De um lado, os apóstolos deixaram o modelo. De un lado, Mas agora é los necessário que apóstoles os tessalonicenses pratiquem de acordo com esse modelo deixado. dejaron un modelo, pero ahora es necesario que los tesalonicenses practiquen ese modelo dejado por los apóstoles. Não há necessidade de que El versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uns aos unos a otros. Portanto, irmãos, esse modelo Por tanto, hermanos, ese modelo de labor de amor tiene que producir el amor entre los hermanos. Não deixe o modelo errado. No deje un modelo equivocado, no salga de un lugar dejando unos peleando con otros. O amor, a vida de Deus produz No, el amor. resultado de vida. E na verdade, La vida de Dios produce el amor a nosotros. mesmo para com todos os irmãos em toda a Tessalônica. Contudo, vos Y exortamos también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. mais. Não se contente com Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. No se contente con lo que ya alcanzó, vamos a avanzar más. por viver Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. Irmãos, por que eu quis entrar Hermanos, aqui? ¿por Na qué verdade, yo foi quise o entrar aquí? próprio En apóstolo verdad no Paulo. fui yo que entré, sino el Quero apóstol dizer para Pablo. vocês, Quiero decir para muitas vezes ustedes quando falamos de labor, que muchas veces cuando hablamos de labor de nós, amor, os imaturos, vamos nosotros, achar que los inmaduros, vamos a pensar que el amor praticar boas significa ações. practicar buenas acciones. Como eu digo, tudo termina em pizza. Ah, todo termina en amo os pizza. irmãos, né? Yo amo a los hermanos. Sempre se junta aí para comer uma Nosotros pizza, siempre isso é nos amor. juntamos para comer Mas una o pizza, ese es el tem que amor. produzir Hermanos, el a amor economia. tiene que producir la O economía de amor Dios. tem que produzir El amor tiene que tudo para producir Deus, un producto para Dios, un producto edificação espiritual para e Dios, crescimento que do es la organismo. edificación y crecimiento del organismo vivo. Mas os Pero, tessalonicenses, Los tesalonicenses, salvos, los que fueron os salvos, componentes, los haviam componentes, poucos judeus, uma multidão, habían pocos judíos, e una algumas multitud de griegos senhoras y algunas señoras nobles de la ciudad. Nós temos Esto na igreja es, em Tessalônica, nosotros tenemos en la iglesia en Tesalónica vários segmentos sociais diferentes. varios segmentos sociales diferentes. Tessalônica, numa Tenemos en igreja Tesalónica una que tem iglesia pessoas de que tiene personas alto nível social. de alto nivel social y ciertamente ellos poseen más dinero. Isso é um perigo. É um perigo Hermanos, eso es un para os peligro obreiros. para los Quando o obreros. obreiro vê pessoas Cuando ricas, obreros ven personas fica de ricas, olho no dinheiro deles. comienzan a mirar el dinero de ellos. Hermanos, nosotros no trabajamos así. Nosotros no nos ponemos a ver, no nos enfocamos en el dinero de las personas. Si un día nosotros ayudamos a los ricos a usar bien su dinero para la obra de Dios, no es porque nosotros tenemos nuestra mirada en los ojos del dinero, sino el dinero de ellos, sino es por su propio bien, para que ellos sepan administrar el dinero que el Señor les dio. Nosotros no somos gananciosos, no somos ambiciosos, no ambicionamos el dinero de ellos hasta para nuestra propia obra. El dinero es del Señor. Si hubiera necesidad, nosotros no dependemos de hombres, dependemos del Señor. Dependemos de Dios. Y si nosotros perfeccionamos a un rico ofrendar, es para Él desarrollar su ministerio de ofrenda de riquezas materiales. No es porque nosotros necesitamos de dinero. En la obra del Señor, Dios es responsable para conseguir dinero, recursos materiales, recursos humanos. Por tanto, hermanos, la iglesia en Tesalónica, para ver esas diferencias grandes de segmentos sociales,
comenzó a ver, de amor. Ah, ya você que não Pablo está tem hablando de dinheiro, eu amor. não tenho dinheiro, você tem mais dinheiro. Então Yo eu no tengo dinero, usted acabo tiene más dinero. encostando Entonces em cima dos mais ricos. yo me acabo Entendam arrimando encima de los más ricos. essa Hermanos, possibilidade. entiendan E de esa fato estava posibilidad. acontecendo. Y de hecho Então, estaba aqueles que aconteciendo. eram Entonces, mais ricos, aquellos que eran más outros estavam, ricos, por isso que ele diz assim, ó, por eso es que dice así, versículo 11, e diligenciades por viver versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. tranquilamente, né? Esse viver tranquilamente, De tener tranquilidad. cada em paz, né? Cada uno vive en Cada paz. cuidar do que é seu. Não Cada fica uno cuidando da lo vida que es dos suyo. outros. No se Não ponga a tem cuidar na la vida de los igreja, otros. né? Numa Hay situação en la anormal, iglesia una muitos situación bichingueiros, anormal, muitos que mucho cuidam, não de si chisme. mesmo, cuidam da vida No dos que cuidan de outros. sí mismos, sino Irmãos, que cuidan la e vida aqui de los fala demás. trabalhar com as próprias Y dice, mãos. trabajando con vuestras Trabalhe. manos. Não vive às custas de Trabaje. ninguém. No Trabalhe. viva a costas de nadie, E como trabaje. vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Como los hemos ordenado, a fin de que os Sempre conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hermanos, servem siempre uns les aos digo outros, né? a los Muitas hermanos que vezes, sirven al Señor, muchas em tempo veces, integral, de eu tiempo sempre digo completo. pros irmãos, Yo os siempre que digo servem para ao los Senhor, hermanos, los que sirven al dependem das Señor ofertas, y dependen não de las podem, ofrendas, como no os pueden, judeus, quando jejuam, como los judíos, fazem cara feia, como e los estão passando judíos fome. Irmãos, nós que temos que nos ayunan, portar hacen com cara dignidade. fea, que están pasando hambre. Nosotros debemos portarnos Mesmo con que eu tenha uma dignidad. necessidade financeira, Yo, eu não falo aunque para tenga ninguém. una necesidad financiera, yo no Deus hablo é para nadie. responsável por mim. Dios es Eu não responsable preciso por mostrar mí. para os outros que eu estou Yo no sofrendo, necesito não mostrar tenho para dinheiro nadie que yo estoy nada. sufriendo, Eu no não tengo preciso dinero mostrar. para Eu nada. sou um Yo servo no de necesito Deus, mostrar eu eso. Yo preciso soy portar siervo com de Dios. dignidade. Yo necesito Dignidade, portarme irmãos, con o dinheiro não dignidad, compra. honradamente. Você La dignidad, precisa hermanos, el dinero viver no com compra. Usted dignidade necesita com vivir os con de fora. A dignidad sociedade vai con ver, los de afuera. esse La pessoal sociedad va a da igreja ver, realmente esas de personas de la outro iglesia nível. realmente son de otro nivel. Têm uma Ellos qualificação tienen muito superior a nossa. una calificación muy Bom, superior a e nosotros. 1 Coríntios Y Primera de Corintios 5, né? 5:14. Primera de Corintios 5:14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Isso aí o Miguel Mar mencionou esse versículo. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Hermanos, os ruego que amonestéis a los insubmisos, para com todos. animéis a los desanimados, amparéis a los débiles, y seáis longánimos para con todos. Hermanos, esa palabra insumisos es la misma palabra de desordenadamente más adelante. Esos insumisos de aquí se refieren a los ociosos, a los desocupados, que en griego es atactos. Ese atactos, que es la misma palabra después usada de los que viven desordenadamente, porque en la sociedad griega había un orden de que todos precisam trabalhar. de que todos necesitan trabajar. Y ellos son personas que no obedecen a esa regla prescrita en la sociedad griega. Essa regra é para que todos se Esa regla es para que todos se presenten al trabajo. Y hay personas que no les gusta trabajar. Hay personas que es enemiga del trabajo. Perezosas. Por eso es que la Biblia habla de desordenadamente por causa del orden de la sociedad griega. Hermanos, nosotros no podemos vivir a costa de los demás. Nosotros no podemos vivir ociosamente sin trabajar. Si usted es soltero, no procure hermanas ricas para casar solo porque usted quiere vivir perezosamente para el resto de la vida. Usted tiene que trabajar. Todos tienen que trabajar. Vai aprender a fazer comportagem dinâmica? Vaya, aprenda a hacer comportaje dinámico. Acerte o seu coração. Acerte su corazón. Sea perfeccionado. Usted puede vivir bien. Va a tener su familia. Los comportadores dinámicos, todos están muy bien, gracias a Dios. Hermanos. Oh, Señor Jesús, vamos a trabajar. Oh, Señor Jesús, vamos a trabajar. Porque ninguna madre que cuida con cariño a su hijo. Oh, Señor Jesús, voy a usar una palabra aquí. Essa palavra,
atactus. Esa palabra Na nota de atactos, rodapé da versão yo King leí James atualizada, en la pie de nota de la King James, de la versión King James são os actualizada, que esa se palabra entregaram tactos ao son ócio, los que se e entregaron al então, ocio, literalmente vagabundagem. literalmente Eu não vagabundos. teria coragem de usar essa palavra aqui. Yo no tendría coraje de usar esa Usar palabra King James aquí, pero atualizado, como então fue me usada en emprestado. King James actualizada, entonces yo voy a Irmãos, tomar en nós prestado. não queremos formar Hermanos, vagabundos nosotros na no igreja. queremos formar vagabundos en la iglesia. Nenhuma mãe Ninguna cuida com madre carinho, que amamenta, cuida con alimenta seu cariño, filho, que amamanta, alimenta a su para hijo, depois seu filho se tornar para vagabundo. É ou después não é? su hijo, no lo hace Nenhum para que pai después su hijo se torne que vagabundo. trabalha e se afadiga, Ni un cuida do padre seu que filho, trabaja, se né? fatiga, Tem cuida a su plano de hijo. saúde, cuida da Tiene saúde, plan da de, saúde, tiene paga seguro de mensalidade salud, cuida de la escolar, não é isso? salud, paga Compra mensualidad material escolar, compra compra tudo que o filho material precisa escolar, para compra criar todo um lo que el hijo vagabundo. É ou necesita não é? para crear un Na igreja é a vagabundo. mesma coisa. En la iglesia es lo Irmãos, mismo. eu no passado, quando era Hermanos, muito imaturo ainda, yo en el pasado, cuando era muy praticava esse amor inmaduro, natural. yo practicaba ese Fiz amor muitas natural. coisas erradas. Yo hice Por muchas amar cosas um irmão, mal. amar aquele irmão, Por amar a un hermano, praticando essas ações, practicando esas acciones, de bondade, de boas esas ações, acciones de bondad, de buenas acciones, pero no engendrando Quando estamos nada. aqui, irmão, jogando dinheiro No fora, estamos aquí, engendrando hermano, nada. Nós precisamos gerar botando el dinero y no engendrar nada. Necesitamos Amén. generar Ó Senhor Jesus, un trabajo para el Señor. Oh Señor Jesús. amor. O que é amor? Amor. ¿Qué es amor? Irmãos, através da fé, Hermanos, a través de la fe nos e a conectamos con Dios. conexão com Deus visa Y la conexión con Dios receber o tiene como dispensar objetivo da vida de Deus el e da recibir el dispensar de la vida de Dios, de la naturaleza A de figura Dios. da Nova Jerusalém, no final da Bíblia, de La Apocalipse, figura de la Nueva Jerusalén al final de la Biblia en Apocalipsis, usted ve la Nueva Jerusalén tridimensional. con una forma tridimensional, O en trono cubo. de Deus e do Cordeiro está El no trono de topo Dios dessa y del cidade, Cordero están e do en topo en la parte de desce arriba, rio en da el água tope da de la vida ciudad, que circula y por toda de a la cidade. parte de arriba desciende el río, el río de agua de vida que pasa por toda la ciudad, y a los dos lados del río está el árbol de la vida, E todo que tiene objetivo suplir a todo el pueblo. Queridos irmãos, Queridos quando hermanos, você se conecta cuando ao usted governo se de Deus, conecta al gobierno quando de você Dios, se conecta cuando pela usted fé, se conecta por la fe autoridade de Deus, a la essa autoridad de Dios, conexão esa que conexión você confessa que a usted Jesus confiesa a Jesús como Señor, a partir del momento que usted confesó a Jesús como Señor, usted se sujetó a su señorío, se sujetó a su autoridad. Y el encabezamiento de Cristo debería comenzar a partir de aquel día en que usted se convirtió a Jesús. É ou não é verdade? ¿Es o no es verdad? Essa Entonces, conexão pela esa conexión por la fe Deus tiene un objetivo estabelecer autoridade de que Dios sobre establezca você. su autoridad sobre Autoridade usted, sobre você é para suprir y la autoridad vida. sobre usted es para A autoridade sobre você suprir não é vida. só para repressão. Claro que No se es solo para você represión. faz as coisas não de Claro, acordo si com usted hace Deus, las cosas no de Deus acuerdo te con corrige, Dios, Dios te disciplina, corrige, mas Dios te também disciplina, supre pero com Dios a también sua te vida e suple toda con a su sua vida natureza y con toda su naturaleza divina. ¿Es Então, o no es así? esse é o processo de Deus. Entonces, Deus ese es el conecta proceso você de pela Dios. fé, Dios conecta a usted por la fe supre você y com Dios a suple a vida, usted con la vida y a con natureza de Deus. la naturaleza de Dios. E você sabe Y qual é a usted natureza sabe de Deus? cuál es la naturaleza de Você Dios. sabe qual é a essência Usted de sabe Deus? cuál es la esencia de Dios. Você sabe que Usted Deus sabe é amor? que Dios es amor. Eu vou ler um versículo para você. 1 João, Voy a leer un versículo para ustedes. Primera de Juan 4. 1 João 4. Primera de Juan 4, versículo 8. Aquele que não ama, El que no conhece ama Deus, no ha conocido a porque Dios, Deus é amor. porque Dios es Irmãos, amor. aqui não fala que Deus tem amor. Hermanos, aquí no Deus dice tem que um Dios estoque tiene de amor, no seu que depósito. Dios tiene un stock de Dios amor en es su amor. depósito. No, Dios Então, es quando amor. você se Entonces, conectou cuando com Deus usted através se da sua conectó con Dios a través de su confissão, confesión, por meio da sua fé,
por medio de su fe. Usted creyó, usted confesó a Jesús como su Señor. Usted se conectó a Dios. Dios pasa a inyectar en usted su vida y naturaleza. Y su vida viene con su naturaleza. Y su naturaleza es amor. Y cuando usted recibe por la conexión de la fe, usted comienza a recibir la vida de Dios día tras día. Queridos hermanos, por la palabra profética, palabra que el Señor nos suple cada semana, estamos recibiendo más y más de la vida de Dios. Y esa vida de Dios nos satura, nos llena con la propia naturaleza de Dios, con todo lo que Dios es, se está formando en nosotros. Oh Señor Jesús. Esa es la finalidad de la conexión. La conexión sirve para qué? Para que Dios pueda dispensar Él mismo. Dios quiere llenarnos de Él mismo en nosotros. Lo que el hermano Esdras habló el viernes es eso. Dios quiere llenarlo de Cristo. Y cuando Cristo vuelva, el Cristo que está dentro de usted, que está lleno, que se llenó de Él, usted está maduro, se tornó un hijo heredero. Entonces usted se encuentra con Él en su venida. Arrebatados primero. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos a cambiar de concepto. Una vez salvos, conectados con Dios, Dios está dispensándonos su vida y naturaleza. Hay otro versículo. Primera de Juan 4. Versículo 6. Nosotros somos por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, amém. Amor é a natureza de Deus. Entonces, amor es la naturaleza de Dios. Y siendo la naturaleza de Dios, iba a decir la sustancia de Dios, ese amor se torna el medio donde Dios quiere colocarnos. ¿Qué pensó? Qué cosa maravillosa. Nuestro futuro, queridos hermanos, es ser colocados dentro de la gloria de Dios, es ser colocados dentro del amor. En medio del amor. Yo dije cierta vez, es como usted llenar una piscina de amor y usted saltar dentro, zambullirse. Usted está zambullido, inmerso en el amor de Dios. Eso es lo que usted necesita, permanecer en Dios, permanecer en el amor, permanecer en ese medio, en el amor. Oh Señor Jesús. Entonces voy a hacer una definición del amor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Voy a leer ahora con énfasis. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, por ese versículo, queridos hermanos, usted ha tenido una definición mucho tiempo. Amor es donación. Amor es darse. Amor no es recibir. Amor es dar. Pablo dijo a los presbíteros de Éfeso, si no me engaño, fue eso, es mejor dar que recibir. Nosotros pensamos que si alguien recibe mucho dinero, muchos presentes, mucho dinero, muchas cosas en su cumpleaños, gana la lotería, eso es felicidad. Eso no es felicidad, no es recibir, no. Felicidad es sí dar, porque el amor es dar. Entonces yo defino el amor como donación. Amor es donación. Dios se donó. No solamente nos donó el agua, el aire que respiramos, sino el alimento, el ambiente que vivimos, el calor del sol. No solamente eso, la lluvia, no solo eso. Dios nos donó a Él mismo. Él se dio a nosotros. Él envió su propio Hijo y vino a hacer sacrificio por nosotros. Onde eu queria ler mais. 1 João 4:9. Primera de Juan 4:9.
Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. unigênito, o El único Hijo filho. unigénito, el Vocês único se lembram Hijo. quando ¿Ustedes se acuerdan quando cuando, Abraão, quando Deus cuando disse para Abraham, Abraão, cuando Dios le dijo a Abraham teve filho Isaac, que tuvo un hijo depois de Isaac, tantas lutas, después de tantas tantos luchas, erros, tantos gerando errores, Ismael, ou pensando que engendrando a Eliezer, Ismael, pensando que era Eliezer el o Damasceno, descendente dele, el mas descendiente Deus de disse, él. depois de Entonces muitas Dios dijo lutas, no. Después de muchas luchas, ele ganhou a graça de finalmente filho. él ganó la gracia de tener un hijo, el hijo de la promesa, el Mas hijo depois de Isaac. Isaac já grande, Pero Deus después pediu de Isaac, que volta. estuvo grande, Dios lo pidió de regreso. Cutuca Y o seu Dios coração. parece Deus que disse para aún Abraão, Abraão, hincó su corazón y dijo a Abraham, toma o Abraham, teu filho. toma tu hijo. Ainda ele fala assim, o teu único filho. Y él dice a tu único hijo. ¿Por qué Dios habla Único eso? filho. Tu único E hijo. filho que você ama, que tu amas. Y el hijo que usted ama, que tú amas. E sacrifica a mim. Vocês se Y lembram disso? sacrifícalo para mí. ¿Ustedes se acuerdan de Abraão eso? não retrucou. Abraham no dudó, tomó a su hijo Isaac Moriá. junto con sus siervos y fue para Moriah. Y cuando llegó cerca, Ele foi somente mandó a sus siervos a esperar y él fue solamente Isaac, con o menino perguntando, Isaac. pai, onde Y está o Isaac, sacrifício? el niño Isaac preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Filho, Deus proverá. Y Abraham dijo, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y cuando llegó, Leña e él colocó la leña encima, y al hijo encima. pronto a imolar o seu Y próprio cuando filho. con el cuchillo listo para inmolar al propio hijo, el ángel apareció y dijo, Agora para. eu sei Ahora yo que sé seu coração que você está disposto su corazón, a sacrificar usted seu está próprio filho. dispuesto a sacrificar a su propio Deus hijo. fez ¿Por isso? qué Deus Dios estava hizo dizendo eso para con todos Abraham? nós, para toda Él a estaba diciendo humanidade, para todos nosotros, para toda la humanidad, que Dios dio su hijo unigénito, su único hijo. João 3,16. Juan 3:16. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, ese amor no es solamente pagar pizza para los otros, amor es darse a usted mismo, dar su vida, porque Dios nos dio su propia vida, mandó a su propio Hijo y se hizo un sacrificio por nosotros. Entonces, aquel tiempo en el monte Moriah, cuando Isaac descendió, había un carnero pronto para ser muerto allí. Hermanos, nuestro Señor Jesús, Él es Cordero de Dios. Está en Juan capítulo 1. Oh Señor Jesús. João capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Viu João a Jesus que vinha para El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Sacrificándose, muriendo como sacrificio a Dios para quitar el pecado del mundo. Hermano, ese es el amor de Dios, el amor ágape. Ese amor ágape. King James actualizada. Según King James actualizada, en sus comentarios dice, esa palabra, ese verbo ágape, raramente usado en los textos seculares, es prácticamente un texto único, específico para el uso de Dios para con nosotros. Por tanto, hermanos, el amor de Dios, ágape, es el amor donación. Voy a usar King James actualizado. Voy a usar. Es el amor sacrificial. Yo diría, amor es sacrificio, amor es donación y amor es sacrificio. Hermanos, Dios puso a su Hijo Jesús como sacrificio por nosotros. Por eso, continuando en 1 Tesalonicenses, oh Señor Jesús. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver.
Oh, perdão. Primeira João. Primera de Juan, perdón. Primeira João, né? A gente estava aqui no capítulo 4, né? Lemos o versículo 9 e eu quero ver... Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Ahora vamos a leer el versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sacrifício, queridos irmãos, que Deus Él hizo un sacrificio, queridos hermanos, y Dios hizo la expiación, la propiciación por causa de nuestros pecados. Amados, si Dios nos amaba así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros con ese mismo amor sacrificial. Oh Señor Jesús. Romanos 5. Romanos 5. Vou procurar terminar, né, Rafael? Meu tempo está meio Voy esgotado, a né? procurar terminar, hermano Rafael. El tiempo está limitado. Dificilmente alguém morreria por um justo. Você é justo? Pois poderá ser que pelo bom Versículo 7. se anime Ciertamente alguém, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Usted es bueno? prova de amor. Mas Dios muestra, prueba su amor. Es una prueba de amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, hermanos. Dios prueba su propio amor para con nosotros por el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Logo muito mais agora sendo justificados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh Señor Jesús. Juan capítulo 13, versículo 1. Ora, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, no es fácil. Solo con el amor de Dios se puede conseguir llegar hasta el fin. Nosotros desistimos fácilmente. Pero nuestro Señor Jesús amó a sus discípulos, nos amó hasta el fin. Oh Señor Jesús. Y Hebreos 9 dice que Él logró eterna redención por su sacrificio en la cruz, derramando su sangre. Capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oh Señor Jesús. Voy a terminar con Isaías 53. Quem creu em nossa pregação y a quien fue revelado el brazo del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, esa es el labor de amor. Y como
de quem y os como homens que escondem o rosto, escondimos de él el rostro. desprezado, e dele não Fue fizemos caso. menospreciado Não y no fizemos lo caso do Filho de Deus estimamos. que veio morrer por No lo nós. estimamos al Hijo de Dios que vino a morir Certamente por ele tomou nosotros. sobre si as nossas enfermidades. Ciertamente llevó él E as nuestras nossas enfermedades dores levou y sufrió sobre nuestros si. dolores. E, as Y, nós, e nós o reputávamos y por nosotros le tuvimos por ferido de azotado, Deus e por oprimido, herido de Dios y abatido. traspassado Mas él pelas fue nossas transgressões herido e por nuestras moído pelas rebeliones, nossas molido iniquidades. por nuestros O castigo pecados. que nos traz El a castigo de paz nuestra estava paz sobre ele, e pelas fue suas sobre él, pisaduras y por su fomos llaga sarados. fuimos nosotros Todos nós curados. andávamos desgarrados. Todos nosotros estábamos descarriados A partir como do ovejas. Éden, da queda do homem, ficamos A partir desconectados, del huerto de desgarrados, Edén, como de la ovelhas, caída del cada hombre, um quedamos se desconectados, desviava descarriados pelo como caminho, mas o ovejas. Senhor Cada uno se fez desviaba cair por su sobre camino, ele pero el a Señor hizo iniquidade. caer sobre él Ele la iniquidad de oprimido, todos nosotros. humilhado, Él mas fue não abriu a oprimido, boca. humillado, afligido, Como cordeiro angustiado, foi mas no levado abrió ao su boca. matador, Como e cordero fue mudo llevado al perante matadero os seus y como tosqueadores, oveja ele não delante de abriu a sus boca. trasquiladores. Por Enmudeció y juízo no abrió opressor su foi boca. arrebatado, Por la de cárcel y sua por juicio fue linhagem, quem quitado. dela Y cogitou? su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes. Transgressão do Y meu por la povo rebelión de foi mi ele pueblo ferido. fue herido. Ele foi ferido por Él tua fue causa, herido por minha por tu causa, ele por foi mi cortado causa. da Él terra fue dos viventes cortado por de la nossa tierra causa. de los vivientes por nuestra causa. Designaram-lhe a sepultura com Y os se dispuso con los perversos, mas com impíos o su rico sepultura, esteve a mas sua con los morte, ricos posto fue en que su nunca muerte, fez aunque injustiça, nunca nem hizo dolo maldad, se achou em sua boca. ni hubo engaño en su Senhor boca. agradou Con moê-lo, todo eso fazendo-o Jehová quiso enfermar, quebrantarlo, quando sujetándole der a ele a sua alma padecimiento, como cuando haya puesto su vida en oferta expiación por el pecado, verá sua verá posteridade linaje, e prolongará os seus vivirá dias, e a por vontade largos do días, Senhor y la voluntad de prosperará. Jehová será en su Ele mano verá o fruto do próspera. seu penoso Verá el trabalho, fruto de su alma, de aflicción ele de su ficará alma satisfeito. y quedará O meu satisfecho. servo justo Por com su seu conocimiento conhecimento justificará a mi siervo justificará justo a muchos porque as iniquidades y deles llevará levará las sobre iniquidades si. de ellos. Por isso eu lhe darei Por tanto, muitas yo le daré com parte sua con los parte, grandes e com y con los poderosos fuertes repartirá ele o repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, esa es la mejor definición del amor ágape. El amor ágape es el amor donación, el amor sacrificio. Alguien se donó por nosotros, Dios se donó por nosotros y Dios sacrificó a sí mismo a nosso a su favor. Hijo Deus nos a amou nuestro de tal favor. maneira Dios nos amó de tal manera. nós não podemos ¿Por qué dedicar nosotros também no esse podemos mesmo dedicar amor también ese ágape mismo ao amor nosso ágape a nuestros hermanos? Deus nesse tempo final Dios en este tiempo final que necesita subamos de nível que também, subamos de questão de nivel Não también la apenas cuestión aquele del amor, amor no que a gente apenas vem praticando el amor hoje, que nosotros ya venimos practicando hasta ahora. aumentar o nível Que el desse Señor pueda aumentar el nivel de ese amor. Enquanto eu Queridos preparava o hermanos, curso dessa mensagem, yo preparé el o Samuel Hu bosquejo de este mandou mensaje. uma mensagem, Hermano Samuel Hu me mandó un e mensaje. mandou, Me mandó un video e mandou uma letra. y mandó una letra. Esse vídeo Ese video uma música nova. es un himno nuevo, una música nueva. Eu agradeço aos irmãos Y do yo 288, agradezco a los hermanos del 288 porque ellos essa preparaban música, dentre muitas outras, esa música entre muchas otras como una sorpresa para el lanzamiento do dia 28. del Mas día eu quebrei essa 28. surpresa, Pero yo quebré esa sorpresa, rompí esa sorpresa, porque isso encaixou tanto na minha mensagem. eso encajó tanto en mi mensaje. Essa música tem por título Essa Prova de música Amor. Tiene como Eu não título pedi Prueba de para amor. fazer, mas Yo no encaixou. pedí para hacer, pero Vou se ler encajó novamente para vocês. directo. Voy a leer Não há la maior letra. prova de mim que a mim. No hay mayor prueba de mí que en mí. Yo te até o amé, fim. te amé hasta el Dei-te fin tudo, y te di até a todo, própria vida, hasta la propia vida, a fin de rescatarte. Para Sou mí, teu, mas soy no tuyo. tempo encarnado, Pero viene en el tiempo encarnado. provei. Intenso Meu sufrimiento sangue aquí no probé. madeiro derramado, Mi sangre en el madero derramado. ao Pai Por amado ti, apresentei. al Padre Pela amado, graça, a salvação, presenté. Es por la gracia de la eterna salvación. redenção. Perfecta, Bebi o eterna cálice da redención. ira amarga, Bebí el cáliz de la ira amargo. para Fui que inmolado perdão. para Mas que digo, tengas el perdón. Queres ser
o que me segue, tu deves a ti mesmo te Mas negar. quieres ser el que me Sim, sigues, dia a dia, debes negarte a toma ti a mismo. cruz Sí, día a e día, prossegue. toma la cruz, E no prosigue, espírito y en el poderás andar. espíritu Desejo podrás andar. refinar-te como ouro, Deseo ainda refinarte como el nesta oro, era te aún en usar. esta era, Por fim, no usarte, reino milenar, para el vindouro, fin en el reino comigo milenar, em glória poderás venidero, reinar. conmigo en gloria, Seguro podrás estás reinar. em minhas mãos. Seguro estás en mis Provejo a manos. ti mais salvação. Te Pois proveo a ti graça e más misericórdia salvación, pues tenho, gracia y socorro misericordia pleno tengo, em qualquer socorro pleno situação. en cualquier situación. Agora é a nossa vez de orar ao Senhor. Senhor Jesus, Ahora nuestra vez de orar al declaro Señor. aqui, Señor te Jesús, amo, declaro aquí, te meu amo. fiel, precioso Eres mi Salvador. fiel, precioso A ti Salvador. consagro A ti todos os meus consagro anos, que todos sejam mis años, gastos que só sean em gastados teu favor. solo en tu Aberto favor. estou ao teu Abierto moldar estoy agora. a tu Vaso moldar ahora. útil, Un faz-me vaso em tuas útil, mãos. hazme en tus manos. Seguir-te-ei de pronto, Te sem demora. seguiré de Ó, pronto, minha deprisa, sin herança, demora. meu quinhão. Anunciarei teu grande Oh, mi amor, herencia, mi profundo porción. vasto Anunciaré tu superior, grande até amor, por fim profundo, eu vasto, ver superior, rosto hasta por lindo fin e ser yo ver tu rostro lindo y ser bienvenido Senhor. en tu reino, Eu vou Señor. pedir para passar esse vídeo. Yo voy Leva a 5 pedir minutos. para E por pasar favor, ese pode video, começar. lleva 5 minutos y finalmente quiero hacer una oración para terminar. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça
A composição é do Luiz Corbani e quem cantou foi a irmã Núbia. Senhor, nós só temos te agradecer por teu grande amor por nós, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ou tu vieste aqui na terra e morreste por nós, fosse desprezado, rejeitado por todos. Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer, porque na cruz verteste o teu sangue para realizar Vertiste tu sangre para realizar la eterna redención por nosotros. Y hoy nosotros, por medio de esa redención, nosotros creemos en Jesús y la fe entró en nosotros y nosotros fuimos reconectados con Dios en el Espíritu. Y a partir de ese momento, nosotros podemos ser totalmente conectados con Dios en nuestra alma por medio del labor de amor. Señor, nosotros te agradecemos por ese grande amor que es nuestro modelo, la definición de amor que es el amor de donación, el amor es sacrificio. Señor, de aquí en adelante, antes de tu venida, eso sea practicado entre nosotros. Vamos a amar unos a los otros con el amor supremo, con el amor excelencia, con el amor supremo. Por eso nuestro querido Señor Jesús, nuestro Padre, queremos entregar nuestra vida para ti, consagrar esos años que aún nos quedan. Creemos que tu venida está cercana, Señor. Queremos ganar 110%, donar 110% de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro amor por ti y por los hermanos, a través del labor de amor. Señor, ese organismo vivo sea construido, sea edificado para traer tu reino de vuelta. Señor, bendice a tus iglesias, bendice a las familias, bendice quien nos está acompañando, nos está oyendo. Señor, levante vencedores, levante personas que cuiden de tu reino. A fatigarse por medio del amor. Jesús es el Señor.